a bien organizar, gracias en primer lugar al apoyo del ilustre Colegio de Abogados de Lima, quienes justamente con la presencia de su representante, el secretario general, doctor Juan Carlos Jiménez Herrera, y el señor decano, el doctor Bazán, tuvieron a bien ayudar a que los ponentes que han cruzado el charco, como se dice, desde España y desde Alemania, dichosamente aceptaron venir a dar estas conferencias presenciales, que desde, si mal no recuerdo, el 14 de marzo del año 2020 no se llevaron a cabo ningún tipo de conferencias internacionales. Entonces miren cuánto tiempo ha pasado. Muchos de ustedes están aquí presentes, saludo también a los egresados, saludo a los señores estudiantes de pregrado, de posgrado, y algunos colegas presentes. Voy a pasar, en todo caso, a referirme también a que este evento está organizado por encargo de la facultad por el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, CERCEU, de nuestra facultad. Bien, en primer lugar vamos a presentar a nuestro colega, el doctor José Urquizo Olaechea, profesor principal de la Cátedra de Derecho Penal, parte general, para quien por favor solicito un fuerte aplauso, doctor. Luego también contamos con la presencia de nuestro primer invitado internacional, el doctor Bernardo Feijó, quien es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y que también ya desde algunas actividades, incluso en la pandemia, ha colaborado desinteresadamente con nuestra casa de estudios. Doctor Bernardo Feijó, por favor, pónganse de pie, un aplauso. También, ahora sí, presentamos formalmente al doctor Juan Carlos Jiménez Herrera, secretario general de la actual Junta Directiva, elegida democráticamente en nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima, también Colegio Bicentenario, que este año cumplió 218 años, y justamente en conmemoración de estos 218 años está constantemente colaborando con nuestra casa de estudios. Doctor Jiménez, por favor. Bueno, en mi caso, tengo a bien señalarles que el señor decano me ha delegado su representatividad, así que formalmente, como director del CERCEU, en representación de nuestro señor decano, Víctor Toroyanos, hacemos la bienvenida a todos ustedes para efectos de llevar a cabo esta primera conferencia internacional hoy, 6 de octubre del 2022, y la próxima será el próximo jueves 13 de octubre del 2022 a la misma hora, en el mismo lugar. Muy bien, sin más preámbulos, entonces señores, vamos a dar inicio a que nuestro invitado de gala, con las coordinaciones con los alumnos del pregrado de la promoción que llevan el curso de parte general, tanto del doctor José Urquizo Olaechea como de mi persona, aquí presentes, se impulsó la organización de este evento, que menos mal la facultad a través del CERCEU canalizó con lo que ya hemos hecho como referencia. Doctor Bernardo Feijó, profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid desde hace 16 años, para la equiparación. El catedrático en España tiene la categoría de profesor principal en el caso nuestro, en el caso del Perú. Así que el doctor ostenta la categoría académica más alta que un docente universitario alcanza en el sistema universitario español. El doctor Feijó ha publicado distintas obras, porque además de ser docente universitario, catedrático, es también investigador y es asesor de diversos tesistas. Acá justamente tenemos a uno de ellos, el doctor Valdés. Buenos días y qué gusto verlo. Me acuerdo cuando lo veíamos acá y ahora usted es un ilustre egresado. También aquí al otro colega, también del aula 246, doctor
bienvenidos, ¿no? Como egresados ilustres, aquí algunos otros también que están presentes y de otras universidades también, porque San Marcos es un espacio de libertad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, doctor Bernardo Feijó. No sé si lo quiere hacer acá o al ilustre en la cátedra, como usted desee, al mejor estilo. ¿Se puede poner aquí el micrófono? Sí, claro, pues sí. entonces lo hago aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un inmenso honor, es lo primero que tengo que decir, estar en esta universidad, en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Primero porque para un universitario de estirpe, como es mi caso, estar en la universidad más antigua de América es un inmenso honor. Ya le gustaría a algunas universidades estadounidenses, a Yale, a Harvard o a Berkeley, tener la antigüedad que tiene esta universidad. Es para mí también una enorme alegría porque he visto que la Universidad de San Marcos es un poco un rompeolas y un crisol de todas las antes de Perú. Me han contado que aquí prácticamente los estudiantes vienen de todos los rincones del país y esa es una razón más por la que me alegra estar en este centro universitario. Manifestada mi alegría por estar aquí y además tengo que confesarles que llegué el domingo de la semana pasada y he aprovechado para hacer algo de turismo en Lima y la Universidad de San Marcos está presente por todos los lados, forma parte de la historia de Perú. Uno se va al convento de Santo Domingo, al convento de los dominicanos y resulta que está allí la sala capitular, que fue donde se inició la andadura de la universidad en el siglo XVI. Se va a la catedral y se encuentra una capilla dedicada a la Virgen de Antigua, que es una virgen sevillana, una virgen española, y resulta que en esa capilla de la Virgen de Antigua está el estandarte de la universidad y resulta que es una capilla que tradicionalmente ha venido manteniendo la universidad, con lo cual se da cuenta que la universidad, uno cuando llega, igual desde España no lo ve tanto, aunque la Universidad Nacional Mayor San Marcos tiene un enorme prestigio, uno cuando viene aquí y como turista, indaga un poco en la historia de Lima, en la historia de Perú, se da cuenta de que la universidad forma parte de la historia de Perú, con lo cual, insisto, es una enorme alegría estar aquí. Manifestada mi alegría, quería pasar a los agradecimientos, agradecerle a la institución, a la universidad, el permitirme dirigirme a ustedes en este contexto universitario académico, desde luego agradecerle al profesor Alexei Sainz que haya coordinado y haya organizado mi presencia en este evento y al profesor José Urquizo, al que admiro y valoro muchísimo, le agradezco mucho que esté aquí, sobre todo porque ya me tuvo que escuchar el lunes en otra ponencia, ahora me va a tocar escucharme en una segunda, espero que no me tenga que escuchar en una tercera porque ya sería casi tratonismo ni degradante. Por lo tanto, le agradezco mucho que haya venido a acompañarme y si me lo permite el doctor Sáenz, quiero agradecerle también al Colegio de Abogados de Lima el poder estar aquí, porque en realidad es la institución que me ha podido traer a Lima y por tanto me ha permitido acercarme por la universidad y si me lo permiten quería personalizar el agradecimiento en su secretario general por haber organizado mi presencia, que además de la maravillosa experiencia de haber estado en el Colegio de Abogados de Lima, pues también me permite transmitirles algunas ideas. Bien, tras este preámbulo, entro ya en el tema de mi exposición. Me han pedido que les hable sobre la función del derecho penal. Cuando pensamos sobre la función del derecho penal, en realidad la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué existe el derecho penal? ¿Y por qué tenemos en nuestras sociedades un sistema que se dedica a desvalorar, a censurar determinados comportamientos, los definimos como malos, como incorrectos y como consecuencia de esa definición llevamos a cabo procesos punitivos? Cogemos a esas personas que hemos
cuyas conductas hemos desvalorado, hemos censurado y los ingresamos en prisión. ¿Qué sentido tiene todo esto? Porque tenemos un sistema de estas características que además tiene unas consecuencias brutales en materia de restricción de derechos y por tanto no es como otra rama del derecho, es una de las vías del derecho que nos preocupa especialmente. En el debate actual, una de las grandes cuestiones que se plantea es un poco, hoy en día cuando uno empieza a reflexionar sobre el derecho penal, una de las primeras cuestiones que se le ponen delante es, bueno, básicamente hay dos grandes orientaciones en la discusión dogmática. Una podríamos decir que es más tradicional, que es decir que la función del derecho penal es la protección de bienes jurídicos, dicho de forma más exacta, en términos como lo formula, por ejemplo, el manual de Klaus Roxin, es la protección subsidiaria de bienes jurídicos, es decir, que digamos que tenemos algo como el derecho penal porque queremos proteger la vida, queremos proteger la salud, queremos proteger la democracia, queremos proteger el patrimonio, queremos proteger el correcto funcionamiento de la economía y eso es lo que explicaría que tengamos algo que es el ordenamiento jurídico penal. Esa sería la visión clásica. Y frente a esa visión clásica, que sigue siendo la absolutamente dominante en el ámbito de la doctrina, se va desarrollando poco a poco una definición alternativa de cuál es la función del derecho penal, que la podemos definir como estabilización de normas. En este caso también, para ser más precisos, igual que hablábamos de protección subsidiaria de bienes jurídicos, es decir, como último recurso, aquí también habría que decir estabilización subsidiaria de normas, es decir, estabilización de normas. La estabilización de normas que lleva a cabo el derecho penal es siempre como último recurso del Estado. Y esto, en el contexto actual de la dogmática, se convierte en una decisión básica, porque si uno opta por definir la función del derecho penal con base en la protección de bienes jurídicos, eso le lleva por unos caminos, le lleva a unas consecuencias. No es solo discusión de avalorios, que qué bonito quedan los libros, no, es que eso lleva a determinadas consecuencias. Y si alguien defiende que la función esencial del derecho penal tiene que ver con la estabilización de normas, pues eso a veces lleva a consecuencias parecidas, pero en otros problemas dogmáticos nos lleva a soluciones diversas a los que creen que la función esencial del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Para que se hagan una idea, para que vean la importancia de este debate, y que no es solo un debate nominal, habría que compararlo, supongo que muchos habrán estudiado ya la parte general, habría que compararlo con el debate que había en los años 50 y 60 con la ubicación del dolo. Si el dolo era un elemento del tipo, era un elemento de la culpabilidad, que generó páginas y páginas de discusión a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y era una discusión no solo bizantina, sino que también tenía consecuencias prácticas, pues esa discusión que ha perdido fuerza en los últimos tiempos tiene un poco que ver con la discusión actual sobre protección de bienes jurídicos o estabilización de normas, porque pasa a ser una cuestión esencial para desarrollar una teoría del derecho penal, tanto una teoría del delito como una teoría de la pena. Bien, yo voy a defender aquí, porque esa es mi posición, y tengo que contarlo con sinceridad, que creo que la función que mejor define al derecho penal es la estabilización de normas, la estabilización subsidiaria de normas. Intentaré contar qué tipo de consecuencias tiene el defender que la función esencial del derecho penal tiene que ver con la estabilización de normas. Alguien estará pensando, bueno, ¿y qué pasa con los bienes jurídicos? Porque al final es cierto que el derecho penal de alguna manera ha sido para proteger la vida, la salud o la libertad sexual. Esto es cierto, pero esa función de protección de bienes jurídicos en el marco de lo que yo voy a contar, basándome como función esencial en la estabilización de normas, sería una función secundaria, sería una función derivada. Es ¿cómo protege el derecho penal los bienes jurídicos? Protege los bienes jurídicos estabilizando normas. Es decir, la forma que tiene el derecho penal de proteger la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, es estabilizando aquellas normas que prohíben matar, que prohíben lesionar,
que obligan a las madres a atender a sus hijos pequeños y no dejarles morir de hambre, aquellas normas que establecen deberes de cuidado para los médicos cuando tienen que llevar a cabo una operación. Esa estabilización de normas es el mecanismo que tiene el derecho penal para proteger bienes jurídicos. Es cierto que esta idea que les estoy planteando, es decir, que la estabilización de normas no es incompatible con la protección de bienes jurídicos, sino que sería la forma en cómo el derecho penal protege bienes jurídicos, no es algo que defiendan todos los partidarios de la estabilización de la norma, pero esto no quiero profundizar demasiado, pero sí quería dejarlo claro, depende mucho del concepto de norma. Es decir, cuando decimos estabilización de norma, hay que preguntarse ¿de qué norma? Por ejemplo, uno de los mayores críticos de esta idea, que mantendrían que la estabilización de normas es incompatible con la protección de bienes jurídicos, es mi maestro Günter Jacobs, catedrático emérito de la Universidad de Bonn. Porque observa él que hay una cierta incompatibilidad entre defender que el derecho penal es estabilización de normas frente a la idea de que se protegen bienes jurídicos. Porque hay parte de un concepto de norma muy peculiar. Hay que entender esto cuando se escucha a Jacobs. Para Jacobs, todo el derecho penal se reduce a una norma que dice sé fiel al derecho. Haz lo que quieras, organízate como quieras, pero siempre lo que hagas que sea siendo fiel al derecho, es decir, buscando la forma de cumplir con el derecho. En ese concepto tan abstracto de norma, que es la que habría que estabilizar, no tienen un papel los bienes jurídicos. Pero si como mantenemos otros autores como Wolfgang Frisch, catedrático emérito de la Universidad de Friburgo en Alemania, o como mantengo yo mismo, si entendemos que cuando hablamos de estabilización de normas, esa norma no es una norma genérica que diga no seas culpable, sé fiel al derecho, sino que es la norma de conducta, es decir, la norma que prohíbe matar, la norma que prohíbe lesionar, la norma que obliga a los padres a cuidar de sus hijos pequeños. Esas normas de conducta son las que crean los bienes jurídicos. En realidad los bienes jurídicos, lo que definimos como bienes jurídicos, no existen antes de esas normas de conducta, sino que esas normas son las que crean esos bienes que llamamos jurídicos, y por tanto podríamos decir que la estabilización de las normas es compatible con la protección de esos bienes jurídicos que son reconocidas cuando se crea la norma correspondiente. Por ponerles un par de ejemplos para que me entiendan. Cuando el Código Penal peruano establece una norma que dice no puedes conseguir contactos sexuales con violencia, consíguelos como quieras, siendo agradable, regalando flores, regalando bombones, pero no puedes conseguir un acto sexual con violencia. Esa norma que nos impide utilizar violencia para conseguir la satisfacción sexual crea un bien jurídico que es la libertad sexual. Pero no es un bien jurídico que existiera previamente, es un bien jurídico que ha sido creado mediante esa prohibición específica. O, por mencionar otro ejemplo, cuando el Código Penal peruano, en el ámbito de los delitos económicos, tiene un delito que dice está prohibido utilizar información privilegiada, pues al haberse introducido además hace muy poquito, en la última reforma, esa norma en el Código Penal peruano, está creando un bien jurídico que es el correcto funcionamiento de los mercados de valores y productos financieros. Pero es la propia introducción de la norma en el Código Penal la que hace que surja el bien jurídico. El bien jurídico no existía antes. El correcto funcionamiento de los mercados de valores no existía antes de que, como bien jurídico penal, no existía antes de que el legislador peruano introdujera en el Código Penal los delitos de información privilegiada y los delitos de manipulación en el mercado de valores. La introducción de esas normas son lo que generan ese tipo de bienes jurídicos. Por tanto, desde la perspectiva que le estoy contando, aunque es importante el debate si le damos más importancia a la estabilización de normas o le damos mayor peso a la protección de bienes jurídicos, yo, insisto, vengo a defenderles que creo que se define mejor lo que es el delito y la pena partiendo de la idea de estabilización de normas, pero no tiene que ser necesariamente incompatible con la idea de protección de bienes jurídicos si lo entendemos como una derivada de la función de estabilización de normas. Es cierto también, y no puedo dejar de mencionarlo,
que el derecho penal no solo actúa con penas, también actúa, por ejemplo, con medidas de seguridad frente a inimputables. Ahí ya no hay estabilización de normas, ahí sí que solo es protección de bienes jurídicos. Es decir, cuando cogemos a un pobre loco que mata a gente porque se creen que son demonios o que son anticristos en pleno brote esquizofrénico y lo encerramos en un centro psiquiátrico para que no siga matando gente creyendo que son demonios o que son anticristos, ahí ya no importa nada la estabilización de la norma, solo importa el prevenir a ese sujeto como un sujeto peligroso contra bienes jurídicos. Pero cuando metemos la idea de culpabilidad, cuando aplicamos penas, la función esencial de la pena y por tanto del derecho penal tiene que ver con la estabilización de normas. Esto tiene consecuencias. Una de las consecuencias básicas es que los que solemos defender que la función esencial del derecho penal es la estabilización de normas, partimos de una visión más comunicativa del derecho penal. ¿Qué significa esto? Que partimos de una visión más comunicativa. Que entendemos el delito en términos comunicativos, es decir, cuando alguien mata a otra persona, cuando alguien asalta a un banco con una pistola o cuando alguien lleva a cabo una agresión sexual. Es cierto que eso implica ciertas lesiones de intereses de terceros, pero esa no es la única dimensión que tiene ese hecho delictivo, sino que con esa actuación el sujeto está poniendo en entredicho la norma. Es decir, el Estado dice no se puede matar, no se puede cometer agresiones sexuales, no se puede robar bancos con pistolas y el sujeto que lo lleva a cabo pone eso en entredicho. Comunica algo, luego especificaré más esta idea. Entendiendo que lo importante es este aspecto comunicativo del hecho delictivo, la pena también tendría básicamente un papel comunicativo. Sería la respuesta que lleva a cabo el Estado para evitar que si la gente infringe las normas sin que haya ningún tipo de respuesta, la norma penal básica de convivencia se vaya deteriorando y que al final la norma no exista si el Estado no responde. Por eso los que defendemos que la función esencial del derecho penal es la estabilización de normas esenciales de convivencia, vemos en delito y pena una visión esencialmente comunicativa. El delincuente hace algo y el Estado tiene que reaccionar para comunicar determinadas cuestiones al resto de la población. En cambio, los partidarios de que la función esencial del derecho penal es la protección de bienes jurídicos no tienen una visión tan comunicativa, sino que tienen una visión más instrumental. Es decir, el delito se define básicamente como algo fáctico, algo que lesiona, algo que pone en peligro, y la pena no tiene un papel comunicativo, sino que la pena lo que intenta es incidir directamente en los potenciales delincuentes, en los ciudadanos, para prevenir que cometan conductas delictivas. Un poco el modelo de Roxin, que es su manual, sería el referente de un modelo de derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos. El bien jurídico sería toda la bóveda del sistema. Lo que diría Roxin es, miren, el delito es en esencia siempre lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Y la pena es siempre una forma, a través de la prevención general intimidatoria o a través de la prevención especial, de evitar que los ciudadanos lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos. Como ven, es una descripción muy fáctica, es una descripción enormemente instrumental del derecho penal. El derecho penal se legitima bajo el presupuesto de que la pena tiene una influencia directa en el comportamiento de las personas y esa parte instrumental es la parte importante del derecho penal. En sentido contrario, los que mantenemos que la función del derecho penal tiene que ver más con la estabilización de normas, entendemos que nos movemos en un mundo simbólico, en un mundo social comunicativo, que el delito hay que tenerlo en cuenta en ese contexto y que la pena hay que explicarla en ese contexto de comunicación.
¿Qué significa que el delito, voy a empezar a ver qué consecuencias prácticas tiene la teoría jurídica del delito, qué significa que el delito hay que verlo con una visión más comunicativa? La idea es, bueno, es difícil poder definir el derecho penal de acuerdo con la función de protección de bienes jurídicos, porque como ya dijo Belcher en su día, cuando se ha cometido el delito, el bien jurídico no se puede salvar. Es decir, si un sujeto mata a otro y tenemos un cadáver, a ese hombre no lo podemos resucitar. Podemos imponer toda la pena que queramos, que al muerto no lo vamos a recuperar de ninguna manera. Exactamente igual el que pierde un diente con un puñetazo o al que le cortan una pierna. Ese bien jurídico está perdido, por tanto tenemos que explicar por qué imponemos una pena a pesar de que ese bien jurídico concreto esté ya perdido para siempre. Y aquí surge un concepto de la sociología, que es importante para el derecho penal, que es la idea de anomia. ¿Qué es esto de la anomia? Pues la anomia implica que si el orden se basa sobre unas normas y esas normas se infringen sin que haya respuesta por parte del Estado, la norma se va deteriorando hasta que la norma no rige, no está vigente. No es que no esté vigente en sentido formal, sino que no está vigente en sentido material. Es decir, si vivimos en una ciudad donde se mata impunemente, por mucho que nos diga el código y no hay reacción, el Estado no reacciona, no coge a los culpables, por mucho que nos diga el Código Penal que está prohibido matar, no creeremos lo que nos dice la norma, sino que nos adaptaremos a la realidad fáctica de la norma que prohíbe matar no funciona. Saldremos solo a determinadas horas, iremos solo a determinados sitios donde estamos más seguros, tendremos que salir con un guardaespaldas, igual salimos con un arma de fuego, pero la anomia lo que hace es que va haciendo que la norma no rija, no podamos confiar que las relaciones sociales se rigen por ese tipo de norma, y entonces en la realidad los comportamientos de los ciudadanos serían como si esa norma no existiera. Por tanto, en esencia, podríamos definir el delito como, en vez de como hace Roxin, como acabo de decir hace un momento, como lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, podemos definir el delito como la puesta en entredicho de la norma a través de su infracción. Es decir, lo importante del delito es que el sujeto que mata, el sujeto que lesiona, el sujeto que lleva a cabo la agresión sexual, está poniendo en entredicho la prohibición de matar, está poniendo en entredicho la prohibición de lesionar, está poniendo en entredicho la prohibición de utilizar la violencia para conseguir satisfacción sexual. Y por tanto la culpabilidad no es culpabilidad por no poderse uno comportar de otra manera, la idea del alternativismo, sino que la culpabilidad, la idea esencial de la culpabilidad es que el sujeto es culpable porque es responsable de poner en entredicho la norma. Esa sería la idea esencial que justifica la culpabilidad. Por ejemplo, ¿por qué no castigamos a un loco, a un enajenado, a un esquizofrénico que en pleno brote psicótico se cree que alguien es un demonio que ha venido a eliminar a la humanidad y lo mata para salvar a la humanidad? ¿Por qué no castigamos a ese sujeto? Pues no lo castigamos porque no tiene competencia comunicativa, no tiene capacidad por su enfermedad, por su enajenación, por su separación de la realidad, su delirio, no tiene capacidad de poner en entredicho la norma. Como no le reconocemos como un igual, no tiene esa capacidad para poner en entredicho la norma, no le imponemos una pena. Ya saben que nuestros sistemas, tanto el peruano como el español, permitirían en ese caso imponer una medida de seguridad. Si nuestro esquizofrénico con brote psicótico vemos que va a tener más brotes psicóticos y va a seguir matando gente, lo encerramos en un centro psiquiátrico para tratarlo y que deje de ser peligroso. Pero no le imponemos una pena, para que me entiendan, porque no nos lo tomamos en serio. No es un igual, no es alguien que ponga en entredicho
la validez de la norma. Es un sujeto que lesiona bienes jurídicos, es un sujeto que ha acabado con la vida de una persona. Pero la pena no tiene sentido porque en ese caso esa lesión fáctica de un bien jurídico, ese acabar del delito como puesta en entredicho de la norma mediante su infracción. Lo mismo pasa con los niños. Si un niño de 5 años jugando con una pistola de su padre mata a otro niño, dejó de lado la posible responsabilidad del padre, tampoco le castigamos. No le castigamos a pesar de que ha acabado con la vida de una persona, de que ha lesionado un bien jurídico. No le lesionamos porque ese acto, por su edad, no tiene validez comunicativa, ¿no? Sigue siendo alguien que no reconocemos como un igual, por tanto no puede poner en entredicho la norma, y esa es la razón por la que en ese caso concreto no le castigamos. Es decir, la visión comunicativa que les estoy ofreciendo del derecho penal, que tiene que ver con la idea de que la función esencial del derecho penal es la estabilización de normas esenciales de convivencia, implica estas consecuencias, que en realidad si la culpabilidad es responsabilidad por poner en entredicho la norma, aquel que no tiene capacidad para poner en entredicho la misma, no le castigamos. Lo mismo pasa con los supuestos de miedo insuperable. Ninguno sabemos lo que vamos a hacer en una situación de miedo. Normalmente las reacciones en una situación de miedo son o salir corriendo o atacar. Depende. Esto viene determinado por nuestra genética. La mayoría salimos corriendo, pero por razones evolutivas, porque como todos venimos de África, en principio, pues si cuando uno se encuentra un león puede optar por salir corriendo a atacar al león, normalmente sobreviven los que salen corriendo en vez de los que atacan al león. Por eso la mayoría de la humanidad descendemos de los que salen corriendo y no de los que se enfrentan a los peligros. Bien, no es posible entrenar a los ciudadanos en situaciones de miedo. Salvo casos muy particulares de militares, policías, gente que pueda ser entrenado en ese sentido, ninguno sabemos cómo vamos a reaccionar en una situación donde está en supervivencia, por ejemplo, nuestra vida, y hacemos lo que sea para salvar nuestra vida. Esa situación tan peculiar es lo que hace que en una situación de supervivencia, si matamos a alguien, o imagínense un supuesto de legítima defensa, que alguien nos agrede y nos defendemos más allá de lo necesario por el pánico, entramos en tal pánico que, bueno, a lo mejor bastaba contar una cuchillada, pero acabamos dando 5 porque no podemos controlarnos por el miedo que tenemos. Esa situación tan particular es la que hace que, a pesar de que hay lesiones de bienes jurídicos, en esos casos no imponemos una pena, porque lo importante no es en sí mismo lo fáctico, la lesión de bienes jurídicos, sino lo que está comunicando el sujeto en esa situación. Y ha actuado en una situación tan peculiar, tan especial de supervivencia, que en ese caso no tiene sentido imponerle una pena. Por tanto, la ventaja de la teoría comunicativa es que nos permite fundamentar porque en determinados casos, aunque haya lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos, que sería lo que según un sector de la doctrina definiría en esencia el delito, no tenemos que castigar. No es necesario el castigo porque, a pesar de que fácticamente ha habido esa lesión del bien jurídico correspondiente, ello no ha conllevado una puesta en entredicho de la norma y, por tanto, no hay que responder. Esto un poco de visión general en cuanto a la teoría del delito. ¿Qué pasa con el otro gran pilar del derecho penal? Acuérdense que estoy hablando de la función del derecho penal, no le estoy hablando de la legitimación de la pena, estoy hablando de la función de legitimación del sistema penal en su conjunto. Hemos visto cómo el delito y las instituciones dogmáticas quedan mejor definidas a partir de una perspectiva comunicativa que a partir de una perspectiva instrumental. ¿Qué pasa con la pena? La pena como comunicación, la pena como respuesta a la comisión del hecho delictivo. Evidentemente, la pena en un sistema democrático tenemos que legitimarla. Es decir, tenemos que poder justificar por qué el Estado lleva a cabo restricciones de derechos y lleva a cabo restricciones de derechos brutales, por ejemplo, encerrando a una persona durante varios años en un centro penitenciario. Frente a la visión instrumental, quería explicarles un poco en qué consistiría
la dimensión comunicativa de la pena. Y yo creo que la mejor imagen que puedo utilizar para explicarles cómo sería esta función de la pena en el marco de una visión comunicativa sería con la idea de la legítima defensa. Es decir, la pena se aplica cuando el Estado tiene que defenderse. No tiene que defenderse frente al hecho concreto, porque ya es demasiado tarde, es decir, ya se ha producido el homicidio, ya se ha producido la lesión, ya se ha producido la lesión sexual, como les he contado hace un momento, pero el mensaje comunicativo permanece en el tiempo. Es decir, el que mata a otra persona, y en ese sentido lo que estaría diciendo es, se puede matar, la norma no vale, ese mensaje se mantiene en el tiempo. Si pasa con tenemos más homicidios y no pasa nada y ese mensaje se sigue manteniendo en el tiempo, como les decía, la norma se nos va reduciendo, se nos va encogiendo hasta que no tenemos la norma. Pero el mensaje se mantiene. Por eso el Estado tiene que defenderse, tiene que coger al culpable, ya hemos visto cómo seleccionamos al culpable, alguien que tiene capacidad comunicativa y que ha puesto en entredicho la norma, y le tiene que imponer un mal, el mal que sea necesario para contrarrestar su mensaje, que se puede matar, que se puede lesionar o que se puede cometer un determinado delito. La mejor imagen que se me ocurre para que lo entiendan es la idea de la legítima defensa, es decir, el delito no termina, en el caso del homicidio, por ejemplo, con la muerte de la víctima, sino que la dimensión comunicativa del delito permanece en el tiempo. Y si el Estado no hace algo para cortar ese mensaje del delito concreto, eso irá teniendo efectos agregados con otros homicidios y al final viviremos en una sociedad donde no exista la norma esencial, está prohibido matar. Para ponerles un símil, para que me entiendan, en España tenemos un dicho, no sé si habrá un dicho parecido en Perú, que dice, el que calla otorga. No sé si hay algo similar. Bueno, pues la idea es que si alguien dice algo de nosotros y no reaccionamos, es que estamos dando por bueno el mensaje que nos está dando esa persona. Por poner un ejemplo, hablábamos antes, el próximo lunes, el día 10, es el Día Mundial para la abolición de la pena de muerte. Pues imagínense que se organiza un evento sobre la pena de muerte en un aula de esta facultad, están los alumnos con un profesor y la mayoría de los alumnos empiezan a defender la pena de muerte. Y el profesor se queda callado, no dice nada, no ofrece ningún argumento contra lo que están diciendo los alumnos. Ahí sería un ámbito, y es una persona revestida de autoridad dentro del aula. Ahí podemos ver muy bien cómo funciona este dicho del que el que calla otorga. El profesor que frente a los alumnos que de forma descarada se ponen a defender en un aula universitaria la pena de muerte, que no dice nada, que no responde, está dando por bueno, es decir, el resto de los alumnos entenderán que el profesor está dando por bueno los argumentos que están utilizando los alumnos defensores de la pena de muerte. Bien, pues con el Estado pasa un poco lo mismo. El Estado es el que tiene que velar por la legalidad, tiene que velar por la juridicidad, por la normatividad. Si cuando se infringe una norma esencial de convivencia, que es en esencia lo que constituye el delito, no hace nada, no reacciona, en sentido comunicativo podemos aplicar el refrán del que calla otorga. Es decir, el Estado estaría dando por bueno lo que ha realizado ese sujeto, porque el Estado no reacciona y no castiga cuando un comportamiento es conforme al ordenamiento jurídico. Perdón. Si eso pasara una vez, pasara una ocasión, bueno, no sucedería nada. Pero si el Estado de forma reiterada no reacciona, no actúa, al final se acabará implantando el mensaje distorsionador comunicativo de esa comisión, de ese hecho delictivo. Por eso el Estado tiene que reaccionar, para dejar claro que sigue vigente la norma que prohíbe matar, o sigue vigente la norma correspondiente a ese delito, y que el equivocado
es el sujeto que ha llevado a cabo la acción delictiva y por eso tiene que cargar con los costes. Y por eso es interesante la idea de legítima defensa. Ya saben que el límite típico de la legítima defensa es la necesidad. Bien, pues la idea sería: el sujeto tiene que sufrir todo lo necesario para que el Estado pueda manifestar el mensaje de esto no se puede hacer. Y no hace falta castigar mucho. De hecho, los estudios empíricos nos demuestran que para los casos más graves, los casos más gravísimos que se les pueda ocurrir, asesinatos, genocidios, cualquier tipo de delito grave, no haría falta que el Estado reaccionara con más de 20 años. ¿Por qué? Porque lo importante, y esta es la diferencia esencial de una teoría comunicativa frente a una teoría instrumental, es que lo más importante no es cuánto castigamos, que eso sería una idea básica para una concepción instrumental. Cuanto más pena impongamos, más efectos preventivos vamos a tener los ciudadanos. No, en una teoría comunicativa lo importante es responder. Es decir, lo importante es responder de alguna manera. De hecho, hay un montón de estudios empíricos que demuestran que basta con reaccionar con poca pena, no hay que reaccionar con mucha pena. Lo importante es la respuesta. Lo importante es que el mensaje del Estado se pueda ir frente a la comisión del delito, pero no hace falta imponer penas salvajes para que la pena sea ejemplar, para que tenga efectos intimidatorios, sino simplemente con reaccionar con un mínimo de seriedad en este contexto, en esta concepción comunicativa del derecho penal, sería suficiente. Esto, fíjense, si lo importante es la dimensión comunicativa, tendríamos una medida para la pena. La pena tendría que ser siempre, y esto va implícito en la idea del derecho penal de culpabilidad, pero se defiende muy bien desde la perspectiva de una teoría comunicativa. La pena tendría que ser proporcional a la gravedad del hecho delictivo. Evidentemente el Estado tiene que castigar más un homicidio que un hurto, porque queremos desvalorar más el homicidio. La prohibición de matar es una norma mucho más importante de convivencia que simplemente el hecho de que alguien sustraiga una cosa tuya. Por tanto, la pena tiene que ser proporcional a la gravedad del hecho que ha cometido el sujeto y a su responsabilidad. Si por la situación peculiar, porque es alguien que tiene ciertas alteraciones psíquicas, porque es una situación muy especial, todavía sigue siendo responsable de poner en entredicho la norma, pero digamos que no es tan responsable, en esos casos lo podemos atenuar. Es decir, la idea en el marco de una dimensión comunicativa del derecho penal es que la pena no persigue fines instrumentales, es decir, el juez no tiene que calcular la pena en función de qué puede conseguir de los otros ciudadanos, sino que la pena en cuanto a mensaje no puede ir más allá de lo que sea proporcional a la gravedad del hecho que ha cometido el sujeto y en la medida en la que sea responsable. Este es el elemento esencial de todos los delitos, es decir, lo que define todos los delitos es que se pone en entredicho la norma y por tanto el Estado tiene que reaccionar frente a esa puesta en entredicho. Hay tendencias modernas del derecho penal que intentan fundamentar el derecho penal desde la perspectiva de la víctima, pero tenemos muchos delitos sin víctima. Y cada vez más, es decir, en el fenómeno de expansión que tiene el derecho penal, cada vez tenemos más delitos que no tienen una víctima concreta. Por tanto, la pena no tiene nada que ver con la satisfacción de los intereses de la víctima. No podemos medir la pena en función de sus intereses, porque la satisfacción de intereses de la víctima no es una función esencial del derecho penal, ni tampoco es algo que siempre define a los delitos. Tenemos gran cantidad de delitos que no tienen una víctima concreta. Y el juez tampoco debería hacer psicología social. Es decir, el juez sabe de derecho, sabe poco de los efectos de psicología social que pueden tener las sentencias que dicte. Por tanto, no debe determinar la pena buscando qué efectos generales puede tener eso en la población, que la población en general se vea satisfecha con esa reacción que ha tenido el Estado, o que la población se tranquilice, o que frente a una situación de inseguridad
la pena devuelva la seguridad. No, el juez tiene que medirse exclusivamente en términos jurídicos, solo en el contexto comunicativo que estoy explicando. No debe buscar determinados efectos, además es que no tiene los recursos un tribunal de justicia para buscar ciertos efectos de psicología social. A veces lo meten en las sentencias, pero es una cosa que hacen de forma intuitiva, absolutamente antiempírica, sin ningún tipo de justificación, sino que por lo que debería preocuparse siempre el juez es que buscar la proporcionalidad en la pena, es decir, un mensaje que sea proporcional a la entidad del mensaje que en ese caso ha emitido el delito. De acuerdo con esto que les he dicho, cuando definimos la pena desde el punto de vista de la función de estabilización de normas esenciales, habría que definir, igual que definí antes el delito como la puesta en entredicho de una norma a través de su infracción y la culpabilidad como responsabilidad por la puesta en entredicho, habría que definir la función esencial de la pena como estabilización de normas. Esto es lo que legitimaría la pena. Es decir, necesitamos la pena porque necesitamos, en determinados casos, imponer males para prevenir la anomia, para evitar que se nos desestabilizan las normas, y esa sería la legitimación esencial de la pena a aplicar. Esto ayuda a determinadas situaciones, por ejemplo, partir de esta concepción muy comunicativa de la pena y no de una concepción instrumental, nos ayuda en muchos casos a buscar nuevos tipos de atenuantes. En Europa, en España, cada vez aplicamos más atenuantes de reparación o más atenuantes de mediación, que tienen que ver con esta idea de que si el autor acaba colaborando en el mensaje que quiere emitir el Estado, se le puede atenuar la pena. También supuestos de concesión, supuestos de colaboración, y si lo importante es lo comunicativo, una idea importante es que no siempre necesitamos castigar, es decir, no siempre necesitamos imponer males. A veces, si el hecho no es demasiado grave, con una sentencia condenatoria que diga esto no se puede hacer, y a lo mejor con un proceso de reparación y mediación entre víctima y victimario sería suficiente, porque abandonamos esa idea de que imponemos la pena para conseguir determinados efectos. En realidad la pena lo que intenta es mantener el contexto normativo, pero no incidir directamente en el comportamiento de determinadas personas. Alguno estará diciendo, esto me suena muy abstracto, esto me suena teoría de papeles. Bien, voy a intentar ponerles un ejemplo para que vean que esto no es así. Tenemos varios experimentos de psicología social, sobre todo hay unos muy interesantes hechos en Holanda, que han demostrado que la gente tiene más tendencia a delinquir, es decir, el derecho penal falla preventivamente cuando hay más infracción de las normas. Cuanto más infracción de las normas, más tendencia tiene la población general a delinquir. Por tanto, lo que tenemos que intentar es estabilizar las normas para que la inmensa mayoría de la población no delinca. Para que me entiendan, viviríamos en unas sociedades donde hay más o menos un 20% de demonios, es decir, tenemos psicópatas y personas con tendencias delictivas que prácticamente van a cometer delitos sí o sí, tampoco les va a influir demasiado que impongamos penas. Tenemos un 20% de santos, que esos nunca harán nada malo con independencia de que les castiguemos. Evidentemente estoy utilizando números muy redondos, ¿no? Les castiguemos o no les castiguemos, siempre van a hacerlo moralmente correcto, van a ser unos sujetos kantianos que siempre van a actuar pensando en cuál es la máxima moral que hay que aplicar, pero en medio estamos el 60% de la población, que nos podemos ir hacia un lado o que nos podemos ir hacia otro. Y para esos es para los que el derecho penal básicamente desempeña una función. Y para eso es importante la estabilización de normas y el mensaje del derecho penal. Les menciono los experimentos que les acabo de mencionar. Un experimento es el siguiente. Este no es penal, luego les contaré un experimento penal, pero para que lo entiendan. Lo que hizo este equipo experimental fue poner una serie de papeles en el parking de un supermercado, poner papeles en los parabrisas de los coches, y la primera fase del experimento lo hicieron con un típico aparcamiento holandés, impoluto, limpísimo, sin un solo papel en el suelo.
En ese contexto de orden, de cumplimiento de la norma, la inmensa mayoría de los sujetos que cogían el coche, cogían el papel y se lo guardaban en el bolsillo. Repitieron el experimento exactamente igual, pero ya los carritos estaban mal colocados, había pintadas en las paredes, el suelo estaba lleno de papeles, y en ese contexto los sujetos, en un cambio de contexto normativo, la inmensa mayoría cogían el papel y lo tiraban al suelo. Era el mismo tipo de ciudadanos, pero el contexto normativo había cambiado y en ese caso se comportaban de forma diferente. Pasado un experimento ya hecho por este mismo equipo, que ya es estrictamente penal. Hicieron lo siguiente: en un buzón colocaron un sobre grande con una ventanita transparente donde se veía lo que había en el sobre y un billete de 5 euros. Primero hicieron exactamente lo mismo que en el caso anterior. Pusieron el sobre en un buzón en una típica calle holandesa, sin pintadas, limpia, impoluta. Bien, en ese contexto, la gente que pasaba por delante del... aquí ya estamos hablando de un delito de hurto. La gente que pasaba por delante del buzón, en ese contexto en el que todo el mundo cumplía las normas, la inmensa mayoría de la población empujaba el sobre para adentro. Es decir, se comportaba como establece la norma. Cambiaban el contexto, ya el buzón tenía pintadas, las paredes de alrededor tenían pintadas, había papeles por el suelo, bicicletas mal tiradas. En ese contexto, la inmensa mayoría de la población cogía el sobre y se lo llevaba. Es decir, el Código Penal no había cambiado, seguía diciendo la pena del hurto es esta, pero el comportamiento de las personas no está determinado directamente por lo que dice el Código Penal. Es decir, el mensaje del Código Penal no llega directamente a las neuronas de las personas y actúa instrumentalmente sobre las neuronas de las personas, sino que en realidad es el contexto normativo el que hace que las personas se comporten de acuerdo a derecho o se comporten en contra del ordenamiento jurídico. Por eso la función más importante que puede tener la pena es mantener esa normatividad, mantener esa juridicidad, mantener ese orden donde la inmensa mayoría de la población va a tener disposición a cumplir con las normas penales. Por tanto, es un poco ingenuo la perspectiva instrumental, que es la contraria a la mía, de pensar que directamente las normas penales y la pena tienen una influencia directa en el comportamiento de las personas. La influencia del derecho penal es más compleja, es más indirecta y no se puede definir en esos términos, como bien acredita este ejemplo que les acabo de contar del sobre. La mayoría de la población cumplirá las normas o dejará de cumplir las normas en función de que desarrolle su actividad en el contexto de una sociedad donde en general se cumplen las normas correspondientes. Bien, para concluir, porque quería terminar antes de las 11:30 para no cansar. Les he esbozado una concepción comunicativa y normativa del derecho penal, tanto del delito y de la pena. Evidentemente he intentado simplificarlo, todo esto en un marco más riguroso y con más tiempo llevaría a cabo más explicación, pero he intentado transmitirles algunas ideas esenciales. He intentado también defender cómo dogmáticamente se explica mejor el derecho penal y las instituciones dogmáticas que tenemos a través de la idea de la función de estabilización de normas esenciales, mucho mejor que a través de la función de protección de bienes jurídicos. Por tanto, mi idea es el delito, la pena, la culpabilidad tienen que ser definidas en relación a esta función. Tenemos que volver a repensar la teoría jurídica del delito y la teoría de la pena en relación con esta nueva función del derecho penal que está emergiendo, que tiene que ver con la estabilización de normas. Esto fue una aportación inicial básicamente de mi maestro Jacobs, Gunther Jacobs. Algunos de sus planteamientos han sido un poco exagerados, pero aunque no se compartan los planteamientos de mi maestro Gunther Jacobs, está habiendo toda una nueva generación de penalistas, Wolfgang Fries, yo mismo, Ricardo Robles, que estamos intentando desarrollar una teoría jurídica del delito y una teoría de la pena en este sentido, sobre todo porque entendemos que nos permite una mayor coordinación sistemática entre los conceptos de pena y el concepto de delito, y también nos permite una mayor coordinación
ciertos datos que nos están ofreciendo desde otras ramas del conocimiento que no son estrictamente jurídicas. Bien, con esto termino. Espero con esto haber ofrecido más preguntas que respuestas, pero la función del profesor es generar más preguntas que respuestas, haber incitado a la curiosidad para que reflexionen sobre este tipo de cuestiones, que yo creo que es lo importante en este foro, no que porque lo diga el profesor Bernardo Feijóo se crean que esto que he dicho es la Biblia, es la realidad. Simplemente les he manifestado mi opinión y el objetivo de manifestar mi opinión es básicamente darles un motivo para que ustedes mismos puedan reflexionar sobre este tipo de cuestiones y puedan llegar a sus propias conclusiones, que es lo importante. Muchas gracias a todos por su atención. Sánchez, por acompañarnos aquí. Quiero decirle que también en este mismo lugar estuvo Günter Jacobs, hace muchos años atrás, y también su colega Manuel Cancio. Y sí, recuerdo algunas preguntas que le hicieron al profesor Jacobs. Una de ellas fue, por los alumnos, por supuesto, qué función cumplía la aplicación de la pena. Si era resocializadora bueno, pues según en ese momento dijo que no había pensado una función específica tipo prevención especial. Y ahí no recuerdo. Pero sí, como todos ustedes han podido comprobar, no solamente es un discurso jurídico, sino es un discurso jurídico absolutamente creativo. Vamos a pasar a la estación de preguntas. Todos los que les deseen preguntar, por favor. Edson, ¿me puedes acompañar? Edson es mi asistente, compañero de Alex. Muy bien. Es solo que más joven. Pues encantado. Prepárate para las preguntas ahí. Bien, estimados alumnos, vamos a empezar ahora sí con la ronda de preguntas con el doctor Bernardo Feijóo. Si alguno de ustedes tiene algún interrogante sobre el tema que ha planteado, justamente sobre estabilización normativa, o tiene alguna otra pregunta incida respecto de ello, puede levantar la mano y le ofreceré el micrófono para que pueda realizar su interrogante. Mientras tanto, unas cuestiones adicionales, solamente para saludar al profesor Feijóo por su asistencia justamente a este salón de grados. Nos hallamos muy contentos de que usted nos acompañe el día de hoy, sobre todo porque después de un largo tiempo en el que nos hemos unido justamente en la casa, ¿no? Todo siempre bajo los protocolos de bioseguridad, ahora justamente volvemos a las aulas y pues naturalmente es una alegría, ¿no?, contar con usted. Sí, ahora sí vamos a pasar con la ronda de preguntas. Levanten la mano quienes deseen interrogar. ¿Qué tal? Doctor Feijóo, ante todo, gracias por su presencia y admirado de su brillante exposición. Agradezco también a todos los miembros de la mesa, al doctor Alcesey, al doctor representante del Colegio de Lima y al doctor Urquiza, que nos ha despedido en estos momentos. Pero bueno, mi pregunta va en concreto respecto a la percepción que usted tiene del derecho penal como excepción de las normas, y me interesó mucho la parte en la que mencionó que la norma o los bienes jurídicos, en concreto, son como tal, no son previos a la sociedad, sino que son posteriores, es decir, se generan un marco o a partir de un acuerdo normativo que es la sociedad, entonces se van generando post-exos. En ese sentido, pues, y en base, refiriéndome en concreto al delito, a los delitos que tienen que ver con el atentado contra la dignidad, mucho se ha hablado respecto a esto, ¿no? Y a la dignidad, por lo general, en los fundamentos del derecho que se tiene respecto a la concepción de la dignidad, se nota un matiz muy kantiano, en tanto que se dice pues, que en estos delitos contra la dignidad se trata al sujeto como objeto, como tal. En ese sentido, pues, incluso Jacobs en una lectura de Derecho ¿no?, menciona que no es la dignidad como tal, tal cosa de, o sea, la coacción jurídica no se justifica tratando al sujeto como objeto,
sino que lo hace el Estado en tanto que este es responsable de lo que ha generado. En ese sentido, pues, no sé si usted estaría muy de acuerdo en base a los criterios que hoy se siguen imponiendo, ¿no? A percibir a la dignidad como un fenómeno o una terminología muy kantiana, ¿no? ¿O qué propondría usted en ese ámbito? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Lo primero también quería manifestar yo mi alegría por la presencialidad. Seguramente lo mejor que ha pasado esta mañana no es que yo haya dado una conferencia, sino con toda seguridad es que estamos todos aquí presencialmente después de mucho tiempo y que es completamente diferente el contacto online al contacto presencial face to face, ¿no? Esto es mucho mejor que vernos a través de la cámara. Quedamos más feos en directo que a través de la cámara, pero es mucho mejor la actuación presencial. Bien, esto es una... No he podido profundizar en ello, el tema de los bienes jurídicos que no son previos. Esta es la idea que tenía Fondis, ¿no? Y en cierta manera que tiene Roxy. Es decir, hay unos bienes jurídicos que son reconocidos por la sociedad y entonces que lo que haría el derecho penal simplemente sería integrarlos, pero estaban antes de que existiera el derecho penal. Claro, con el fenómeno de expansión resulta muy complicado, ¿no? Es decir, cuando nos meten delitos como la corrupción entre particulares, la falsificación de información por parte de sociedades emisoras, es decir, delitos muy complejos, decir que eso están protegiendo bienes jurídicos que estaban ahí antes en la sociedad, antes de ser definidos normativamente, resulta muy complicado. En realidad, tenemos que darnos cuenta que al final el bien jurídico es el resultado de un proceso, y un proceso que es puramente normativo. Es decir, ¿qué sucede con los bienes jurídicos? Por ejemplo, ahora mismo esto tiene que ver con una conferencia que di en el Colegio de Abogados. Ahora mismo los avances en neurociencias están permitiendo incidir en la personalidad, tiene algo que ver con la dignidad esto, ¿no? Están permitiendo incidir en la personalidad de las personas de forma que antes no nos podíamos imaginar. Es decir, no solo podemos empezar a leer el cerebro, sino que podemos empezar a escribir en el cerebro. Por tanto, podemos manipular los cerebros de las personas y convertirlos directamente en otras. Todavía no se puede, es algo que todavía no está, pero sí lo que se puede ya es que las personas que tienen implantes, se puede hackear los implantes y se les puede afectar a su actividad cerebral y convertirlos en un psicópata peligroso. Tiene que ser personas que tengan implantes, pero ya es posible. Dentro de poco se podrá también con personas que no tienen implantes. Bien, por un lado se están planteando nuevos neuroderechos o nuevas dimensiones de los derechos tradicionales para poder proteger a los seres humanos frente a estas nuevas invasiones, y se están planteando también nuevas criminalizaciones. Prohibir de alguna manera que se pueda incidir desde fuera, sin voluntad, sin el consentimiento del sujeto, en sus procesos neuronales. Esto sería un proceso de criminalización que nos enseña muy bien cómo funcionan los bienes jurídicos. Es decir, cuando al final decimos tal norma protege tales bienes jurídicos, el bien jurídico no existía antes, sino que es la consecuencia de un proceso. Primero identificamos un mal público, es decir, las neurociencias y las neurotecnologías nos ponen de repente delante un problema que no teníamos hasta hace muy poco, hace poquísimo. De repente surge la necesidad de hacer algo frente a ese problema, es decir, no podemos permitir que impunemente unos sujetos puedan hackear el cerebro de otros, tenemos que hacer algo, surge la necesidad de reaccionar, y a partir de ahí, a partir de determinados valores que están siempre en confrontación, unos tienen unos valores, otros distintos, al final el bien jurídico es un valor genérico, se acaban implantando en un procedimiento democrático de debate determinados valores para resolver ese mal público, ese problema que tenemos. A esa solución que encontramos para resolver el mal público le llamamos bien jurídico, pero no es un bien, no es algo fáctico, es más bien
la consecuencia de un procedimiento democrático. Por eso digo que lo crea la norma, no es algo que la norma reconozca porque estuviera previamente, sino que lo crea la norma. No antes que pensamos en el homicidio y las lesiones, por tanto, hablamos en intereses tan básicos que eso nos confunde sobre que parecen cosas que estaban ahí antes que el derecho penal, ¿no? Sobre todo si pensamos en las nuevas formas de criminalización, los bienes jurídicos surgen de la nada a través de un procedimiento democrático que intenta resolver ciertos problemas sociales. Esto, por aclarar un poco más lo que quería decir con los bienes jurídicos no son previos. Y en cuanto a la dignidad en teoría constitucional es casi indefendible, es una cuestión filosófica, depende de los kantianos lo defienden de una manera, los constitucionalistas funcionalistas lo definen de otra, pero en lo que nos interesa el derecho penal, yo cuando, ya saben que los penalistas, sobre todo los que creen en esto de la teoría del bien jurídico, cuando entienden que una criminalización es legítima, buscan bienes jurídicos hasta debajo de la piedra. Es decir, al final siempre encontramos siempre tenemos alguna formulación, y además es muy divertido, porque cuando aparecen las nuevas criminalizaciones, casi cada autor define el bien jurídico de forma diversa. Se va viendo los manuales y cada uno... Es decir, no es tan claro, es un valor y no está claro lo que es un bien jurídico. Pero cuando empiezan, frente a determinadas criminalizaciones, a decir lo que se protege es la dignidad, o a veces dicen la dignidad y el orden público, yo empiezo a sospechar. Ese delito tiene serios problemas de legitimidad, porque la dignidad es una referencia precisamente difusa, es un concepto abstracto. Entonces, si al final la única razón que vamos a tener para legitimar ese tipo de preceptos es una referencia a un supuesto bien jurídico como la dignidad, yo siempre desconfío muchísimo de ese tipo de preceptos. Por ejemplo, en España yo he sido muy crítico con... De hecho, al final el Tribunal Constitucional acabó declarando inconstitucional contra lo que se conocía como el tipo de la negación de Auschwitz, es decir, era delito negar que había existido el campo de concentración de Auschwitz o que había existido el genocidio judío, y se decía, no, pero esto en última instancia protege la dignidad. La dignidad, digamos, que es el soporte del que cuelgan los derechos individuales, pero no podemos convertir la dignidad en un bien jurídico. Por lo tanto, yo les diría, siempre que tengamos una criminalización y nos dicen esto en última instancia protege la dignidad, desconfíen. Ahí hay un problema de legitimación de ese tipo penal en concreto. No sé si con esto le he contestado a la pregunta. Sí, doctor. ¿Podría acotar algo? Sí, el micrófono. En tanto cuando se hace referencia a la dignidad, se dice mucho que se configura como un derecho inalienable, ¿no? Que pertenece a la persona, al sujeto, al individuo por el mero hecho de ser. Ahora, cuando uno escucha eso, no sé si le sucederá, pero a mí me pasa de que pienso que este derecho como tal, al menos lo que perciben los juristas, pues siento que lo ven como algo si ya fuese previo a la sociedad como tal, o sea, al sujeto por el mero hecho de existir. Por eso es que justamente decía que el concepto kantiano que hoy en día se tiene de la dignidad, siento que de una manera es contradictorio con lo que realmente se debería de observar respecto a la dignidad como tal. Bien, ¿alguno de ustedes? Si quieres, aprovecho para contestar. La dignidad, más que un derecho, es el soporte de los derechos. Es cierto que hay una tendencia, sobre todo en teoría de derechos humanos, a entender que la dignidad es algo inalienable y propio del ser humano, pero la dignidad es una construcción social. Piensen solo lo que sucedía con los romanos o los griegos. Tenían esclavos que eran cosas y no tenían dignidad, porque el ordenamiento jurídico del Imperio Romano o de las polis griegas a determinados sujetos no les reconocía la dignidad y los trataba como cosas. De hecho, sigue habiendo esclavitud en el mundo. Es decir, hay seres humanos que son comprados, que son vendidos, que son tratados como mercancía. Por tanto, es un poco ingenuo entender que por el mero hecho biológico de que existimos, eso lleva al equipamiento automático de la dignidad. En realidad, la dignidad tiene que ver con el concepto de persona. Esa idea hegeliana de
ser persona y reconocer a los otros como personas, que en realidad es un reconocimiento entre iguales. Es decir, nos reconocemos entre nosotros unas capacidades más o menos iguales. Eso implica que nos reconocemos libertad y nos reconocemos responsabilidad. Pero tiene que ver con la teoría del reconocimiento, es decir, una cuestión de reconocimiento social. En sociedades modernas, complejas como las nuestras, no nos juntamos todos, los 9 millones que viven en Lima, a decirnos unos a otros, oye, te reconozco como igual y tú me reconoces como igual, ¿no? En realidad hay un sistema institucional en que el ordenamiento jurídico te reconoce como alguien con dignidad y en ese sentido te concede un ámbito propio de libertad, y en cuanto tienes libertad tienes responsabilidad. Por eso si esa libertad la utilizas mal y cometes un hecho delictivo, se te puede hacer responder. Pero la dignidad es algo construido por la sociedad, y esto es evidente en cuanto pensamos que históricamente ha habido sociedades. Hoy día hay sociedades, por ejemplo en África, donde hay personas a las que no se les reconoce la dignidad y que son tratados como objetos, son tratados como cosas. Lo que pasa que es muchas veces lo que pasa con determinados conceptos. Los hemos hecho tan nuestros, es decir, acaban siendo tan obvios que nos parecen naturales. Nos parece que algo que viene dado por la naturaleza, pero es una magnífica construcción social, pero no es más que una construcción social. Además, el darse cuenta que es una construcción social tiene una ventaja, y es que hay que luchar por defenderlo. Es decir, no es algo que viene dado, sino que nos pueden privar nuestra libertad, nos pueden privar nuestra dignidad, y si nos damos cuenta que es una construcción que nos hemos ganado, que no nos viene regalada por la naturaleza, así podemos luchar por ello. Muy bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? Sí. Antes que nada, saludar y agradecer a la iniciativa del doctor Alexei Sáenz y el doctor Guiso Lecher, maestros sanmarquinos, y felicitar la ponencia del doctor Feijóo. Bueno, justamente en el desarrollo de su disertación habló sobre el principio de proporcionalidad, cuestión desarrollada por su maestro Gunther Jacobs en su libro El lado comunicativo y el lado silencioso del derecho penal, bajo la editorial del Centro. En fin, esta cuestión es sumamente discutible, debatible y opinable, porque entiendo que usted menciona que el principio de proporcionalidad se ve atenuado en el sentido de la respuesta, para poder responder de la misma manera a delitos contra la vida, que es un bien jurídico, la libertad sexual, entre otros. Sin embargo, resulta que en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro texto punitivo patrio, en el título preliminar, menciona como principio a la proporcionalidad, y este irradia también a las medidas de seguridad y responde a un derecho penal de acto, no de autor. Entonces, la pena, si bien acá actualmente bajo política criminal es draconiana, resulta que se pena más usualmente a los delitos contra la vida, luego se sigue contra la libertad sexual, contra el patrimonio, entre otros. Usted, dentro de su visión que ha disertado, pareciese entenderse que el principio de proporcionalidad se pone a un costado para poder dar una respuesta más célere, siendo la respuesta punitiva menor a 20 años. Esto se daría tanto de igual manera a los delitos contra la libertad sexual, la vida y el patrimonio, cuestiones que son totalmente distintas. Esa es mi pregunta. Gracias. Vamos a ver, la proporcionalidad no nos da una respuesta. Decir que algo es proporcional a otra cosa, así directamente no conseguimos llegar a una solución. De hecho, ese problema de las teorías retributivas. Las teorías retributivas no nos pueden dar una medida de la pena, porque ¿cuál es la pena justa? ¿Cuál es la pena justa de un homicidio agravado o de un hurto atenuado? 6 meses, 2 años, no sabemos cuál es la pena proporcional, cuál es la pena adecuada. Esto nos indica que la proporcionalidad la tenemos que establecer siempre de acuerdo con la finalidad del sistema. Por esa razón, la proporcionalidad en el ámbito de las penas funciona de forma distinta a la proporcionalidad en el ámbito de las medidas de seguridad. En el ámbito de las penas, cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de una pena que sea proporcional
al hecho que el sujeto ha cometido y adicionalmente a su culpabilidad, de tal manera que si su culpabilidad es menor, tenemos que rebajar la pena correspondiente. En el ámbito de las medidas, la proporcionalidad no funciona así. Como en el ámbito de las medidas de seguridad, la finalidad es preventivo especial, es decir, en primer lugar, curar, tratar, mejorar a ese sujeto, en los reglamentos que lo permiten, si eso no es posible, sería la inocuización. La medida tiene que ser proporcional no a la gravedad del hecho, sino a la peligrosidad del sujeto. De hecho, esto es una característica de cualquier sistema orientado a la prevención especial. Hechos muy leves pueden suponer grandes restricciones de derechos, en la medida que el sujeto sea muy peligroso, y hechos muy graves pueden suponer pequeñas restricciones de derechos, incluso renunciar a restringir derechos, aunque el hecho sea muy grave, si el sujeto no tiene peligrosidad, si tenemos muy claro que el sujeto no va a volver a cometer ese hecho delictivo en ningún momento en el futuro. Por tanto, la proporcionalidad depende de los fines que le otorguemos al sistema. En el marco de las penas, mi idea sería una máxima kantiana, que a veces se olvida, y es que la pena tiene que ser necesaria. Yo defiendo una teoría de la prevención general en el sentido de prevención estabilizadora, es decir, tiene una positiva muy concreta, no orientada a efectos de psicología social, sino más efectos de dinámica, de estabilización de las normas. Por tanto, yo mantengo una teoría que utiliza la necesidad social, pero hay que respetar la máxima kantiana de que la pena, antes de ser necesaria, tiene que ser merecida. Es decir, primero tenemos que determinar en cierta medida qué es lo que se merece el sujeto, y la necesidad vendría como límite al merecimiento. De tal manera que si el sujeto se merece una pena, y de acuerdo con... yo he trabajado mucho teoría de la pena, ¿no? De acuerdo con los estudios empíricos que tenemos, no existe, o sea, los estudios empíricos nos apuntan a que no necesitamos en absoluto penas de más de 20 años de prisión para el hecho más grave. De hecho, a medida que vamos sumando ahí 20, 30, 40, la cantidad de años que sumamos no tiene ningún efecto preventivo. Es decir, para que la respuesta sea contundente en los casos de delitos más graves, necesitaríamos penas superiores a los 20 años. En algunos casos hay que entender que ni siquiera es necesaria la pena. Con una respuesta adecuada, incluso es lo que pasa con la suspensión de las penas, con las penas de prisión, ¿no? Entonces la idea es, tiene que haber siempre merecimiento, que es algo que las teorías preventivas tipo Roxin se han olvidado, que la pena tiene que ser merecida antes que necesaria, y la necesidad, en el marco de una teoría de la prevención general, como la que he intentado esbozar aquí, nos lleva a que podamos renunciar a la pena o a imponer la pena en determinados casos, porque socialmente la pena ya no es necesaria. Entonces, con su pregunta sobre la proporcionalidad siempre va condicionada por el sistema en el que nos movamos. Si es un sistema orientado a la prevención general, la proporcionalidad nos dará unos datos. Si es un sistema orientado a la prevención especial, la proporcionalidad nos dará unos datos completamente distintos. De hecho, una crítica tradicional a las teorías preventivos-especiales es que si se es coherente, hechos muy graves, un homicidio, un genocidio, no habría que castigarlos si no existe la más mínima peligrosidad. Es decir, imagínense un genocida del régimen nazi. Si resulta que el genocidio lo llevó a cabo en aquel contexto político, pero está claro que nunca volverá a repetirlo, no deberíamos castigarlo. Eso es una consecuencia de la prevención especial. Esto nos choca, a algunos le estará chocando. ¿Cómo no vamos a castigar a una persona que a lo mejor ha matado a cientos de personas? Ahí es donde está la idea de la estabilización normativa. Es decir, si pensamos que algo hay que hacer para alguien que ha cometido un hecho de cierta gravedad, tenemos que reaccionar de cierta manera, en esa intuición es donde está el contenido de una orientación preventivo general estabilizadora de la pena. Quería levantar la mano, me parece.
Bueno, ante todo, muy buenos días. Bueno, ante todo, buenos días. Buenas tardes. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Ante todo, muy buenos días. Ante todo, mi pregunta radica en el sentido, bueno, disculpen, el doctor Bernardo hará muy buena ponencia, es muy interesante para mí ver, soy alumna de pregrado y para mí es un honor poder estar aquí parada ante usted y preguntarle sobre esta cuestión de la teoría comunicativa en la cual usted nos está presentando con respecto a la pena y cómo poco a poco las sociedades van teniendo este proceso evolutivo, este proceso de normatividad. Y mi pregunta es esta: en las sociedades islámicas, por ejemplo, se está hablando mucho con el tema de la libertad, la dignidad, y en ese enfoque me voy. La pena, como visión comunicativa, ¿qué consecuencias tendrían esos estados? Porque como hemos visto en el Perú, por ejemplo, hace poco hemos vivido, hace unos años, en el siglo anterior, hemos vivido lo que es el terrorismo, y esto cómo influye, ya que también de alguna forma la Alemania nazi, como acabamos de ver, ¿no? Las opiniones con respecto al nazismo y cómo se pretendió hace un tiempo negar el holocausto que hubo. Y justamente esa es mi pregunta, doctor. ¿Cuál es la visión que deberíamos tener hoy en día y cómo poco a poco ir de alguna forma interconectando? Porque estamos viviendo en una época de globalización, por ende, las sociedades, hasta incluso las islámicas, estamos poco a poco más conectadas. Esa es mi pregunta. Gracias. La contestación sería: el derecho penal no puede ser más legítimo que el Estado del que forma parte. Evidentemente yo he hablado aquí de la pena estatal y he hablado de la pena estatal en el contexto de un Estado democrático de derecho, es decir, de un sistema que tiene, de acuerdo con nuestros parámetros, un mínimo de legitimidad. En el contexto de una teocracia, pensando en los países islámicos, los criterios de legitimidad son diferentes. Los que están reprimiendo, por ejemplo, ahora las mujeres en Irán, lo hacen en nombre de Dios, lo cual nos lleva más a una teoría retributiva. Pero por mucho que desarrollemos una teoría de la pena en Occidente, eso no va a cambiar las sociedades islámicas. Es decir, la pena se mueve en un determinado contexto de legitimación. La pena no está para transformar. Sería terrible, pensando en nuestro lado bueno de la historia, es decir, en las sociedades democráticas, sería terrible que las penas las utilizáramos para transformar las visiones de la sociedad y castigáramos a gente no tanto porque lo que han hecho es incompatible con el sistema social, sino porque queremos que en el futuro sea incompatible con el sistema social. Eso sería terrible. Es decir, la pena está para estabilizar el ordenamiento jurídico correspondiente. Entonces, en una sociedad islámica teocrática, lo único que cabe es una revolución política. Pero no es la pena la que va a resolver ningún tipo de cuestión, sino que estamos hablando de una cuestión que no tiene que ver con el derecho, sino con las bases de legitimación, las bases políticas de esa sociedad. En un sistema democrático la pena funciona, entiendo yo, como he intentado contarlo, más o menos funciona así. Si nos vamos a otros sistemas con unos presupuestos de legitimación absolutamente diversos, ahí también la pena cumplirá sus funciones de estabilización, pero estará estabilizando un sistema ilegítimo. No debemos confundir, cuando trabajamos como juristas, no debemos confundir legitimidad y normatividad. Debemos separar los problemas de legitimidad de los problemas de normatividad. Eso no significa que seamos ciegos a los problemas de legitimidad, que no los tengamos en cuenta. Pero tenemos que saber cuándo estamos actuando como juristas, y por eso hablamos de dogmática. El dogmático es alguien que tiene que dar como dogma lo que dice el sistema jurídico. Por suerte vivimos en sistemas democráticos constitucionales
y con lo cual nos agrada dar por hecho lo que dice nuestro sistema. Pero cuando nos vemos como juristas no podemos salir del sistema en el que vivimos, porque tenemos que aplicar, o sea, lo que nos enseñan en la facultad es aplicar las técnicas para que ese derecho funcione de la mejor manera posible. Eso supone que no nos tenemos que plantear cuestiones de legitimidad, sí nos tenemos que plantear cuestiones de legitimidad, pero diferenciando claramente lo que es el trabajo de legitimidad política de lo que es el trabajo de los aspectos jurídicos del ordenamiento que nos ha tocado vivir. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Agradecer al profesor Bernardo Sánchez por su presencia. Y bueno, sobre todo lo que ha podido explicar, ¿no? Y que se le ha entendido perfectamente, estamos hablando de una lucha de discursos, ¿no? Entre lo que podría hacer la persona y lo que el Estado tiene que, pues, hacer llegar a las demás personas, ¿no? A nosotros los ciudadanos. Pero este mensaje, en ciertas situaciones, por más que me lo haya planteado el Estado, puede no quedar o dar un salto al propio juicio de la persona, ¿no? Ya que, pues, y bueno, ¿no? Hablamos de que todos los seres humanos, ¿no? Tenemos libertad incluso de hacer hasta lo indebido, ¿no? Convenientemente hablando de libertad, de que nadie nos obliga a hacerlo, ¿no? Quiero plantear un ejemplo. Imaginemos que yo, pues, bueno, yo llego a mi hogar, ¿no? Y pues veo a mi madre asesinada y veo al asesino ahí. Entonces se va a apoderar de mí un sentimiento de rechazo, ¿no? Animadversión, odio, ¿no? O sea, la persona, yo voy a ir directamente a, pues, hacerle daño, ¿no? Bueno, tal vez no defender a mi madre, tal vez ya se encuentra totalmente muerta, ¿no? Pero yo voy a ir a atacarlo, ¿no? O sea, mi mensaje, y bueno, lo termino asesinando. Entonces, mi mensaje, pues, va a ser efectivamente, ¿no? Contravenir, ¿no? La norma, ¿no? Y sumado a esto, ¿no? Las noticias, ¿no? Dicen, pues ese sujeto mató, ¿no? ¿No? Debido a lo que su madre le pasó, mató al asesino, ¿no? Y las personas, ¿no? Afirman, ¿no? Oh, muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Se hizo justicia, ¿no? Entonces, pero, bueno, yo desconozco si esto amerita o no pena, pero ¿cuál sería su posición, ¿no? Respecto a esta situación que le puedo plantear yo? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, precisamente desarrollamos la teoría jurídica del delito para resolver este tipo de situaciones. Si todos los casos fueran fáciles, se acerca a él por la espalda, lo apuñala y lo mata en el acto, pues no nos dedicaríamos casi a esto. Con un algoritmo podríamos resolver la cuestión, ¿no? En realidad la teoría jurídica del delito la desarrollamos para casos complejos y casos límite, porque no queremos una justicia del Cadí, es decir, queremos no caso por caso, sino queremos establecer unos criterios generales que nos permitan resolver los casos concretos. Ese es el papel de la dogmática. Es decir, lo que hacemos los dogmáticos es para que de alguna manera le pueda servir a los jueces cuando tienen que aplicar el derecho para resolver. Nuestro objetivo es el caso práctico, al final poder resolver el caso práctico. Y por eso desarrollamos una teoría jurídica del delito con tantos matices. A veces la gente de fuera le vuelve loca que seamos tan detallados y maticemos tanto, pero es que la realidad resulta muy variado. Bueno, pues eso, tenemos una teoría jurídica del delito, mejor o peor, para resolver problemas como el que me ha planteado. Entonces, por hacerlo de forma escalonada, imagínese que llega a su casa y el asesino todavía no ha matado a su madre, la está matando en ese momento, y la única opción que tiene es matar al asesino para que no mate a su madre. Para eso hemos desarrollado una teoría jurídica del delito, la teoría de legítima defensa. Diríamos, es una situación donde hay una agresión ilegítima, alguien defiende a un tercero, y si era necesario llegar a matar, puede matar en una situación de legítima defensa. Básicamente por dos ideas.
Una, porque el agresor es responsable de esa situación donde un tercero se ve obligado a matarle para evitar que consuma su delito, y por otro lado porque en ese caso el que actúa en legítima defensa actúa amparado por el ordenamiento jurídico, es el delincuente el que se ha salido de los límites del ordenamiento jurídico. Eso lo resolveríamos de esa manera. Llega a su casa, el asesino está matando a su madre, todavía no la ha matado, reacciona con temor por lo que está pasando a su madre y se excede en la legítima defensa. En ese caso mata más allá de lo necesario. Hubiera bastado con pegarle un puñetazo al agresor, pero por el miedo que tiene, el pánico de que le pueda hacer algo a su madre, lo acaba matando cuando no es necesario matarlo en ese caso concreto. En ese caso diríamos es un exceso en la legítima defensa, un exceso, nosotros lo llamamos un exceso intensivo, existía la situación de legítima defensa pero se ha defendido más allá de lo necesario. ¿Y le castigamos o no? Pues seguramente no le castigaríamos por bien insuperable. Entendemos que es una situación muy especial, donde el sujeto ante el temor de que su madre fuera asesinada, entendemos que en esa situación tan especial él no ha puesto en entredicho la prohibición de matar. Volvamos al ejemplo que en realidad usted me ha puesto. Llega a casa, el asesino ya ha matado a su madre, con lo cual no cabe legítima defensa, ya no puede salvarla, con lo cual lo que hace el ordenamiento jurídico en ese caso tiene que intentar detenerlo, y es la justicia la que tiene que encargarse de él. No puede tomarse la justicia por su mano, no puede vengarse. La retorsión no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico, en gran parte también porque es una forma de mantener la paz jurídica. Y usted puede alegar, oiga, pero si hubiera sido mío insuperable, usted no me habría castigado, lo mío era ira insuperable. En ese momento se me subió la sangre a la cabeza y estaba mi madre, que la quería, en esa situación reaccioné absolutamente embriagado de la ira en la que estaba. ¿Qué dice el sistema jurídico? Oiga, como moción, solo toleramos como moción que excluye la responsabilidad el miedo. No toleramos ni la ira, ni el asco, ni el odio. Hay otro tipo de emociones que usted tiene que aprender a gestionar. Se lo tendremos en cuenta, le castigaremos menos. Esto tiene que ver con la idea de proporcionalidad. Usted ha cometido un hecho grave, ha cometido un homicidio, pero es cierto que su capacidad de comportarse de acuerdo al ordenamiento estaba muy condicionado por una situación emocionalmente muy intensa. Pero no vamos a dejar de castigarle, porque tenemos que dejar claro que cada uno tiene que controlar la ira, y por muy comprensible que sea la ira que puede tener una persona en esa situación, la ira no excluye la responsabilidad. Sigue ese sujeto que actúa por ira, sigue en cierta manera, no tanto, no le castigamos tanto, pero sigue poniendo en cierta manera en entredicho la validez, la vigencia de la norma. Entonces, esto que le he contado, ahora de forma muy rápida, pues es el resultado de un desarrollo durante más de 200 años de la teoría jurídica del delito, y cuando hablamos de legítima defensa, del exceso en la legítima defensa, de los supuestos en los que podemos no castigar los excesos en la legítima defensa, todo eso que estudia en teoría jurídica del delito precisamente es para resolver ese tipo de casos que pueden ser muy complejos.